Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 18 de julio. Hoy será la segunda noche de Javier Duarte en el Reclusorio Norte. El sábado se va a realizar su segunda audiencia. El titular de Salud, José Narro, exigió que se compruebe el destino de más de 650 millones de pesos destinados a este sector durante la administración de Duarte. La Corte de Apelaciones de Florencia, en Italia, aplazó hasta el próximo 21 de septiembre la audiencia del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El titular de la SEP informó que analizan presentar denuncias por mal uso de 44,000 plazas de maestros recuperadas. Sin nombramiento del fiscal, este miércoles entrará en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Niños mexicanos ganaron el Campeonato Mundial de Cálculo Mental. En noticias internacionales, legisladores colombianos y chilenos denunciaron a Nicolás Maduro ante la Corte Internacional de La Haya. En noticias deportivas, Viviana del Ángel y Rommel Pacheco consiguieron la medalla de plata en el Campeonato Mundial FINA 2017, esto en Budapest. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes, 18 de julio ya de 2017. Vamos a iniciar con una muy buena noticia. La agencia Standard & Poor's cambió la perspectiva de calificación de crédito de México. Pasamos a estable, veníamos desde negativa. El cambio en la perspectiva refleja la reducción de riesgos en materia de deuda y de pasivos contingentes durante los próximos 24 meses. Esto lo señala la calificadora y ya hay un comunicado de la Secretaría de Hacienda. Repito, Standard & Poor's subió a estable la perspectiva crediticia de nuestro país. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pasará su segunda noche en prisión, en una prisión mexicana, y será el sábado cuando se defina su situación jurídica. Así lo determinó el juez al término de la primera audiencia en la que le dieron a conocer sus derechos y los delitos que se le imputan: operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En caso de ser vinculado a proceso, será trasladado al penal de Atla-Choloaya, repito, Atla-Choloaya, esto en Morelos. En unos minutos después de conocer los delitos que se le imputan, la defensa rechazó los cargos y decretó un plazo máximo de 144 horas para que sus abogados reúnan las pruebas necesarias para comprobar la inocencia de Duarte de Ochoa. La próxima audiencia está programada para el sábado a las 10 de la mañana. Un juez federal suspendió las 2 órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte, pero solo, atención, por los delitos del fuero común que radican en el estado de Veracruz. Estos delitos son peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y también coalición. Sin embargo, esto no significa que Duarte vaya a quedar en libertad, ya que se trata de una suspensión. Es momentánea, mas no definitiva. Además, tiene que ver con los delitos por los que le acusa la justicia veracruzana, pero el exgobernador, ya lo sabe usted, enfrenta también un proceso por cargos federales. Javier Duarte va a recibir vigilancia especial mientras permanezca recluido. Así lo informó el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, luego de reconocer que existe un rencor social que pone en peligro su integridad. Por supuesto, a buen recaudo, ¿no? Y con la garantía de que será absolutamente vigilado. Todas las personas privadas de su libertad y particularmente los que se encuentran en una situación de esta índole pues son sujetos de vigilancia especial, de medidas de vigilancia particular, y así lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sales Heredia también confirmó que Duarte cuenta con 144 horas antes de que un juez defina su situación jurídica y que de ir a prisión será recluido en un penal federal. Se
duplicó el término constitucional, se tiene que definir su situación jurídica y será el juzgador, la autoridad jurisdiccional, quien determine en dónde se seguirá su proceso. Por supuesto, el agente del Ministerio Público Federal ha solicitado, como ustedes saben ya, que continúe su proceso en un penal de la Federación. Estamos preparados para recibirlo en el CEFEREPSI, en Cuautla o en cualquier otro de nuestros penales. El secretario de Salud, José Narro, exigió se compruebe el destino de más de 650 millones de pesos en gastos de salud en Veracruz durante la administración de Javier Duarte. ¿Dónde quedó el dinero?, se pregunta el titular de Salud. Dijo que existen 23 denuncias de octubre del 16 a marzo de este año sobre desvíos de programas sociales, abasto de medicamentos e infraestructura hospitalaria. Cualquier acto de corrupción siempre es terrible. Cuando se trata de recursos públicos, mucho peor. Y cuando se trata de recursos para la salud, para la vida y la salud de la gente, eso no tiene nombre. Eso lo vamos a seguir combatiendo con toda la fuerza. Bueno, en otro caso, pero de este tipo que pues nos atormenta a los mexicanos, la Corte de Apelaciones de Florencia, Italia, aplazó la audiencia del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Estaba programada para hoy, sin embargo, apenas duró 20 minutos, pues el juez ordenó un aplazamiento para el próximo 21 de septiembre, con el objetivo de que dicha corte examine la documentación que aportó la defensa. El abogado de Yarrington dijo que el tamaulipeco es un perseguido político en México y solicitó que se le conceda arresto domiciliario mientras continúa el proceso en Italia, pues actualmente se encuentra internado en la prisión florentina de Soliciano. El 21 de septiembre se va a decidir si Tomás Yarrington es extraditado o no a Estados Unidos, donde con un acuerdo con México se decidió que primero enfrente los cargos y procesos interpuestos en su contra por la justicia norteamericana. En el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, un juez federal otorgó una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia que haya librado en su contra un juez del Fuero Común o la propia Fiscalía del Estado. El amparo promovido por su defensa tiene como objetivo saber si la Fiscalía del Estado consignó alguna carpeta de investigación en su contra. Le recuerdo que Borge Angulo fue detenido el pasado 5 de junio en Panamá antes de abordar un vuelo a París, Francia. La medida cautelar otorgada a Borge este lunes no afecta la detención provisional con fines de extradición. La PGR acusó a Roberto Borge de haber permitido la venta de al menos 25 terrenos, 25 inmuebles en Quintana Roo en casi 300 millones de pesos, cuando su valor real, el valor comercial, asciende a los 5,000 millones de pesos, beneficiando, ¿a quién cree?, a sus familiares y a muy cercanos amigos. Hoy entrará en vigor, en operación, el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, en unos minutos, mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática. Será en los primeros minutos de este miércoles. La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana. La creación del sistema implicó la modificación de 7 leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la de Responsabilidades Administrativas. Aún quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos que no ha dictaminado el Congreso y el nombramiento de un fiscal anticorrupción que el Senado tampoco ha nombrado. También falta que la Cámara Alta nombre a 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de particulares. Le voy a programar avisos y voy a regresar con mucho más información. Le vamos a agradecer un like en TV Educativa MX y también en Periodista Gustavo Rentería. Y síganos en Twitter, @mexaldía, @Gustavo Rentería. Regreso, cumplo con las bitácoras de avisos. Prohibido cambiarle.
Buenas tardes, noches. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer aquí noche a noche en el Telediario México al Día. Estuvimos revisando el diario oficial de la Federación y hoy viene algo interesante que quiero compartirle. Fíjese que la Presidencia de la República es la beneficiaria desde el día de hoy de la donación de un predio de 52,000 metros cuadrados, ubicada en calle Bosque de Antequera número 60, en el fraccionamiento La Herradura, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Se trata de una mansión de estilo francés del fallecido expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, y de la exprimera dama Soledad Orozco. La exprimera dama habría presentado su petición para dejar la propiedad en donación ante el registro de la propiedad en 84. Sin embargo, el avalúo de la misma inició 5 años más tarde, en 89, y es hasta en 2017 cuando la intención quedó concretada a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta propiedad, que ahora es de la Presidencia de la República, va a servir para albergar a mandatarios extranjeros cuando estén de visita oficial en nuestro país. A un día de que entre en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, las fracciones parlamentarias en el Senado mostraron sus diferencias por el nombramiento del fiscal en la materia. El PRI aseguró que se deben de lograr los consensos necesarios para realizar este nombramiento. El PAN reiteró que no hay prisa y el PRD aseguró que el sistema nace cojo, incompleto. Puede funcionar perfectamente, porque finalmente no es una institución ni una acción original, puesto que hay instituciones quienes tienen funciones y atribuciones para combatir la corrupción. Me parece que no hay que apresurar los tiempos, hay que reflexionar bien las cosas. Todos queremos un fiscal independiente, un fiscal que efectivamente cumpla con las expectativas. El Sistema Nacional Anticorrupción y nace incompleto, lo correcto es revisar todo, nuestras leyes que propusimos para modificar el 102 constitucional o nuestra propuesta de ley orgánica de la Fiscalía General para reponer todo el procedimiento. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que se recuperaron más de 44,000 plazas de maestros que no eran ocupadas para dar clases. Estas chambas pues eran de delegados del sindicato, tenían licencias para todo menos para dar clases frente al aula. Esto como parte de una estrategia de depuración de la nómina magisterial. Hoy dijo que se evaluará la posibilidad de levantar denuncias contra quienes hayan incurrido en algún mal uso de estas plazas. Para nosotros la prioridad es que todas estas plazas regresen a las escuelas y después habrá que ver el deslindar responsabilidades finalmente de qué estamos hablando. Ha habido una gran conciencia y un gran apoyo de los gobernadores al proceso de la reforma educativa y la auditoría de esta nómina hubiera sido imposible poderla hacer y concluir si no hubiéramos tenido la ayuda de todos los gobernadores. Se acabaron los aviadores. Estas plazas ya han sido canceladas y suspendidas, pues las pagas, ¿no? Los pagos, la SEP las va a someter a concurso. El titular de la SEP destacó que hay avances significativos en la transformación educativa que vive el país. En reunión con el Consejo Directivo de la Concanaco Servitur, explicó que en el 17, en este año, se tuvo el primer mayo en 25 años sin paros magisteriales. Además, destacó que se alcanzó casi el 98% de participación en las evaluaciones docentes en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, al igual que Michoacán, estados donde había mucha resistencia, y señaló que hoy los docentes hacen su carrera a través del mérito y no del compadrazgo.
es donde estamos ya basando y sustentando el cambio educativo del país, que será un proceso de largo plazo, pero que tenemos que, sin duda, que empezarlo y que ser muy disciplinados en hacer este proceso. Parece cosa menor, se pronuncia muy rápido, pero de verdad es que millones de mexicanos luchamos para que esto se acabara. Es decir, es un crimen en un país como el nuestro que se utilizaban las plazas de maestro pues para ayudar al compadre, al amigo, a la amiga, a la novia, y ahora pues estas chambas van a ser para que eduquen a nuestros hijos. Es una muy buena noticia. El presidente recibió este martes a dirigentes del Partido Popular Europeo y de la Unión Europea en México, con quienes evaluó los avances registrados en el proceso de modernización del acuerdo global entre ambas partes. En la residencia de Los Pinos, el mandatario mexicano recibió a Manfred Weber, junto con 5 vicepresidentes del partido y el secretario general adjunto, Juan Salafranca, así como el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley, quienes realizan una visita de trabajo a nuestro país. Durante este encuentro, el titular del Ejecutivo y los legisladores europeos se congratularon por los avances registrados en el proceso de negociación, tanto en el capítulo económico como en los de diálogo político y de cooperación. Le voy a dar un dato. Desde la entrada en vigor del acuerdo global hace ya 17 años, la Unión Europea se ha consolidado como el segundo mayor inversionista en México a nivel mundial, con una inversión acumulada de 172.571 millones de dólares entre enero del 99 y marzo del presente año. Nuestro país sigue avanzando como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Vía Twitter, el presidente de la República informó que México subió del 9º al 8º país más visitado del orbe. Esto de acuerdo con el ranking que realiza la Organización Mundial del Turismo. En total, recibimos 35 millones de turistas el año pasado. El presidente también publicó que subimos del 16º al 14º lugar en ingresos por turismo, lo que se refleja en un mayor desarrollo, empleos, mejores salarios en el sector. Y también tuiteó: estos datos consolidan a México como una potencia turística global, y felicitó a todos los integrantes del sector que lo hicieron posible. Dos buenas noticias, lo de Standard & Poor's y esto del turismo. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer este martes en el Diario Oficial de la Federación el protocolo de actuación de los comités de ética y prevención de conflictos de interés. Ahí se establecen las acciones que deben implementar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para promover el respeto, la prevención, la protección, la sanción y el ejercicio de los derechos de los servidores públicos. Además, fomenta la cultura de la denuncia e incluye en los programas anuales de capacitación acciones de sensibilización para prevenir la discriminación. Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de la aplicación Facebook Live. Síganos en Facebook. Y le recuerdo que después de los avisos, pues tenemos la información cultural, tenemos la información deportiva, tenemos noticias nacionales y tenemos también nuestra sección de opinión. Así es de que yo regreso después de sus avisos. Vamos a identificar, por cierto, todas y cada una de nuestras emisoras terrestres digitales, televisoras terrestres digitales. Yo regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, déjeme platicarle que la familia rechazó la indemnización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El abogado de los familiares de las dos víctimas, ¿se acuerda de este tema del socavón? Advirtieron que los deudos merecen una indemnización justa, por lo que interpondrán denuncias por homicidio culposo, daño moral y material en contra de la empresa Aldesa, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, CAPUFE, y de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La familia ha rechazado la indemnización que ofreció
la Secretaría de Comunicación y Transportes tras este hoyo, tras este socavón. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el incremento de homicidios dolosos en Baja California. Al término de una reunión con el Gabinete de Seguridad Regional en dicha entidad, dijo que ese aumento responde a una rivalidad entre cárteles y afirmó que ya trabajan para resolver dicho problema. Buenas noches. Hemos acordado desde lo municipal, estatal y federal, en la coordinación, como lo ha dicho el gobernador, ver cómo resolver este problema que se tiene. Nada fácil porque evidentemente la pugna entre los diferentes organizaciones de crimen que están presentes en la entidad, pues están dejando en esos enfrentamientos pues caídos de ambos grupos, de varios grupos, que eso no puede justificar la generación de temor y miedo que se da entre la población. Por eso es que no lo podemos permitir. Informó también que desde este martes se reforzará la seguridad en cada municipio de Baja California. Que se sepa desde ahora y se sepa muy claro que, como lo hemos hecho en otras entidades, tenemos objetivos de la delincuencia por los que vamos a ir, uno a uno de ellos. Estén en el estado o estén fuera del estado, porque algunos están operando fuera del estado, pero algunos están aquí. Y vamos a ir por cada uno de ellos para con ello lograr poco a poco ir resolviendo el problema que tenemos. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, celebró el Día del Personal Penitenciario. El funcionario reconoció la importancia de modernizar este sistema. Es esencial, fundamental, el desarrollo de un sistema penitenciario moderno, de un sistema penitenciario funcional que garantice y respete derechos humanos, que lleve intrínseco el compromiso de introducir las mejores prácticas en beneficio de la colectividad penitenciaria. Dicha celebración se realizó en el marco del 99 aniversario del natalicio de Nelson Mandela, quien pasó 27 años privado de su libertad y que llegó a ser presidente de su país y Premio Nobel de la Paz. Las autoridades recordaron su legado y la importancia de acatar las reglas Mandela establecidas por la ONU, que contemplan el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la democracia, la promoción de la paz en todo el planeta. Esto nos está dando una imagen de qué puede ser una persona que, no obstante que haya estado privada de la libertad, puede seguir adelante, puede reinsertarse a la sociedad, puede caminar con un horizonte diferente, y esto nos lo dejan de manera muy clara las reglas de Mandela. Hoy se dio a conocer que los presidentes Trump y Vladimir Putin habrían tenido una segunda reunión en el marco de la cumbre del G20, misma que no había sido informada. Este encuentro se realizó durante una cena de jefes de Estado, horas después de su primera reunión. Ese segundo encuentro, hasta ahora privado, hasta ahora desconocido, duró 1 hora y, de acuerdo con el diario The Washington Post, Vladimir Putin estuvo acompañado de su traductor oficial, mientras que Trump se encontraba solo. La información fue confirmada por el vocero presidencial Sean Spicer. En su primer encuentro, el pasado 7 de julio, hablaron sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, legisladores demócratas, con el apoyo de algunos republicanos, dieron marcha atrás a la nueva ley sanitaria propuesta por el presidente Trump. Esto significa que el Obamacare aún continúa vigente. El mandatario, a través de Twitter, pidió a los senadores de su partido que deroguen el plan sanitario de su antecesor e inicien uno nuevo desde cero. Además, se dijo decepcionado de los demócratas y de los miembros de su partido que le dieron la espalda. El vocero de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguró que estaba preocupado de que aún no se derogue el Obamacare, una de las promesas de campaña de Donald Trump. El Obamacare está en picada, esta ley está en picada. Tenemos una promesa que cumplir y hacer frente a que esta ley está colapsando. Estoy preocupado de que el Obamacare continúe y que colapse y la gente salga herida en el proceso. Otro revés para Trump
es que el gobierno del estado de California aprobó continuar hasta 2030 con medidas rigurosas para combatir el cambio climático alineadas al Acuerdo de París. El mismo Trump rechazó, ¿se acuerda?, este acuerdo. El gobernador Jerry Brown escribió en Twitter: esta noche California se mantuvo firme y nuevamente valiente. Enfrentaremos la amenaza existencial de nuestros tiempos. Entre las medidas se contempla un límite de producción de gases de efecto invernadero y la compra de permisos por cada tonelada métrica que emitan de este gas. Ahí mismo en Estados Unidos, en el estado de Arizona, al menos 9 integrantes de una familia mexicana murieron tras ser arrastrados por la corriente de un río que se desbordó en una zona montañosa al noreste de Phoenix. Decenas de rescatistas fueron desplegados en la zona en búsqueda de estos cuerpos. De acuerdo con la autoridad, esta tragedia ocurre luego de las intensas lluvias que cayeron el fin de semana en este estado de la Unión Americana. Legisladores chilenos y colombianos presentaron una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional, esto en La Haya, allá en Holanda. Lo acusan de crímenes como tortura, discriminación, capturas y deportaciones masivas también. Por su parte, el mandatario venezolano activó el Consejo de Defensa de la Nación para responder a la amenaza que hizo el gobierno de Estados Unidos de aumentar las sanciones económicas al país bolivariano si no cancela las elecciones de la Asamblea Constituyente. En Suecia, 2 personas resultaron heridas luego de que un vehículo embistió a una multitud de personas afuera de un centro comercial en la localidad de Ulrecht. El conductor bajó del automóvil sosteniendo un galón de gasolina con la que amenazó incendiar el inmueble. El hombre de 65 años fue detenido por las autoridades, quienes dijeron que al parecer sufre de problemas mentales, por lo que se ha descartado que se trate de un atentado terrorista. En Europa, en Alemania, salió a la luz un informe donde se revela que por lo menos 547 niños de la escuela del coro de la Catedral de Ratisbona, en el sur del país, escuche usted, fueron golpeados o maltratados por maestros y sacerdotes entre el 53 y el 92. De estos menores, 67 habrían sufrido abusos sexuales, de acuerdo con el reporte encargado por el propio obispado. Los responsables de la catedral, entre ellos George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI, sabían de los maltratos y no hicieron absolutamente nada. Hasta el momento hay 49 personas sospechosas de estos hechos. ¿Qué opina usted? Yo le invito a que se manifieste en Twitter. Sígame, @GustavoRentería. Avisos. Regreso con más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Jorge Rubio, buenas tardes, noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con gusto, amigos de México al Día. Vamos con información del Campeonato Mundial de Natación que se está desarrollando en Budapest, en donde hoy cayó la primera medalla para México. Afortunadamente, Viviana del Ángel y Rommel Pacheco consiguieron la presea de plata en los clavados mixtos de trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 metros. La dupla mexicana logró una puntuación de 402.35 unidades, a tan solo 4 puntos de los nuevos campeones del mundo, los franceses Laura Marino y Matthew Rosset. Significa mucho para el país, mucho para nosotros. Nos acoplamos muy bien, hicimos buenas estrategias, buenos clavados. Estoy muy orgullosa y estoy muy feliz de poder compartir este triunfo con Rommel Pacheco, una gran figura, ídolo. Entonces estoy muy feliz por el resultado. Yo sabía que era difícil, es un campeonato mundial, están los mejores clavadistas, pero nosotros también somos buenos y sabía que podíamos dar pelea. No sabía qué lugar, pero creo que este fue muy buen resultado, buena medalla.
Vamos con información de fútbol porque hoy fue presentado el futbolista japonés Keisuke Honda con los Tuzos del Pachuca, quien llega tras jugar con el Milan de Italia. El presidente del equipo, Jesús Martínez, aseguró que el sacrificio, entrega y disciplina de Honda ayudará a los jóvenes del conjunto hidalguense, quien en los últimos años se ha caracterizado por priorizar el trabajo de sus fuerzas básicas y formar jugadores de la talla de Irving Lozano, Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez, entre otros. También fueron presentados Robert Herrera, Ángelo Zagal, Germán Cano y Edson Puch. Yo estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Yo quiero ayudar lo más que pueda al equipo. Veamos qué ocurrió entre Cruz Azul y el Porto. Amigos de México al día, Cruz Azul jugó su último partido de preparación ante el Porto de Portugal de cara a la apertura 2017 de la Liga MX. Después de no lograr el gol dentro de los 90 minutos reglamentarios, todo se definió por la vía de los penales. El portero Jair Peláez se convirtió en el héroe del partido tras parar 3 tiros, mientras que Cristian Jiménez y el uruguayo Martín Cauterucho fallaron su oportunidad. Por los portugueses, las únicas anotaciones desde los 11 pasos fueron del mexicano Héctor Herrera y Sergio Oliveira, pero no fueron suficientes y la máquina consiguió la victoria de 3-2 sobre los lusitanos. Todos los partidos son importantes, estamos tratando de recuperar lo que nos hizo grandes, nuestra grandeza, y todos los partidos son importantes, sean amistosos, sea de liga, de donde sea, son importantes y qué mejor demostrarlo contra el Porto. Será este miércoles cuando Porto se enfrente a las Chivas de Guadalajara. Cruz Azul iniciará el Apertura 2017 ante Tijuana este viernes en el Estadio Caliente. Para México al día, Verónica Dávalos. Vamos al fútbol español porque hoy fue detenido Ángel María del Villar. Él es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Junto con su hijo Gorka Villar fueron detenidos la mañana de este día por la Guardia Civil en una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional. Ambos son acusados de corrupción, administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad de documentos. Lo anterior en partidos amistosos internacionales después de ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Más adelante, más información. Gustavo, regreso contigo. Jorge, regresaré contigo. México y Colombia estrechan sus relaciones bilaterales y celebran más de 185 años de hermandad. México y Colombia estarán más cerca que nunca gracias al año dual. El último semestre de este 2017 y los primeros 6 meses del 2018 serán enriquecidos por la oferta cultural, artística, educativa, comercial y gastronómica de ambos países. Es un esfuerzo que encabezan los gobiernos, pero de lo que se trata es que sea en realidad un año dual donde los protagonistas sean los ciudadanos y sea la sociedad. Sean los creadores, sean los académicos, sean los investigadores, los que le den vida a este esfuerzo de cercanía, de fraternidad. El objetivo es intensificar y fortalecer la relación entre ambas naciones, así como el intercambio económico y político. Confirmar que México y Colombia, Colombia y México somos naciones hermanas con un vínculo indisoluble y extraordinariamente fuerte. Estrechar cada vez más nuestra relación y de poderla continuar consolidando como se lo merece. Las actividades de este año dual se dividirán en 2 fases. La primera comenzará este 2017 y versará sobre la presencia de Colombia en tierra azteca. Participarán en el Festival Cervantino, la Feria del Libro de Guadalajara, entre otros íconos culturales de nuestro país. Queremos estar a lo largo y ancho de todo el país con diversas actividades. Yo creo que en total entre los 2 países vamos a sumar unas 100 actividades a lo largo de este año dual. La segunda estará encaminada en enfatizar la presencia de México en el país cafetalero. México estará presente en iFestival en enero del próximo año con la presencia de importantes escritores jóvenes mexicanos. Estaremos presentes también en el 12º Festival Internacional de Música de Cartagena, que se lleva a cabo también en enero del próximo año, con una importante presencia mexicana. En artes escénicas, México estará presente en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y en el 39 Festival Internacional de Teatro de Manizales. Como parte de las actividades, el próximo 20 de julio se inaugurará la Casa Colombia en México. Para México al día, Flor Hurtado.
Flor, gracias. El secretario de Economía afirmó que la renegociación del NAFTA no será fácil, pero nuestro país está preparado. Guajardo Villarreal indicó que Estados Unidos definió desde su visión los temas que le gustaría tocar en la renegociación, pero falta ver cómo se cuadran con los objetivos de Canadá y México. Esto va a ser una montaña rusa, va a haber días buenos, malos y peores, y tenemos que estar preparados para que no sobrereaccionemos en el corto plazo a cómo la negociación o se facilita o se complica, pero finalmente el objetivo es que aquí hay mucho que preservar por los tres países, y creo que quedó claro en estos 150 días donde Washington ha ido entendiendo que este es un acuerdo que ha sido benéfico para todos. Las secretarías de Marina y de Agricultura firmaron un adendum para que juntas robustezcan el cuidado de los recursos marinos nacionales y en que se da un paso más a las labores de inspección y vigilancia en materia pesquera en las aguas de jurisdicción federal. Canalizamos el mayor de nuestros esfuerzos para evitar la pesca ilegal en las zonas marinas mexicanas. Acciones que hemos desempeñado de manera conjunta desde hace ya 10 años. Sin lugar a duda, la cooperación entre las instituciones involucradas constituye el factor determinante para fortalecer la labor hasta ahora realizada. El titular de Zagarpa, José Calzada Rovirosa, destacó el crecimiento del sector pesquero, el cual dijo va en franco desarrollo en sus 11,000 kilómetros de litorales, pues se ha convertido en un sector estratégico, ya que de un año a otro ha crecido, escuche usted, 20%. Este es un sector que requiere siempre de la solidaridad y de la conducción del Estado mexicano, porque, como bien se mencionó, tenemos más de 75,000 embarcaciones y 300,000 personas que se dedican a la actividad, 300,000 familias que se dedican a la actividad pesquera. El INE reajustó las cifras de rebase de tope de gastos de campaña para la elección de Coahuila. El excedente para Miguel Riquelme, 7.86 y 4.56% de más gastó Guillermo Anaya. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el PRI dice que va a defender y que tiene pruebas para que no anulen la elección, y que el PAN dice que con esto, con estas cifras, se va a anular la elección en tribunales. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Un día como hoy, pero de 1955, se publicó por primera vez Pedro Páramo, la pieza más famosa del escritor jalisciense Juan Rulfo. La obra es también la novela mexicana más reconocida, destacando su realismo mágico y una narrativa cargada de estilo, metáforas e imágenes poéticas que reflejan el interior de Rulfo por lo complejo de los argumentos de los personajes. Rulfo pasó los últimos años de su vida trabajando en el Instituto Nacional Indigenista de México, en el que editó una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de México. La Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF unieron esfuerzos para fortalecer la capacitación de especialistas para la atención de niñas y niños que acuden a estas instituciones. Durante el seminario taller denominado Políticas Públicas del Desarrollo Infantil, el secretario de Salud, el doctor Narro, afirmó que se debe apostar por la niñez mexicana y su crecimiento integral. Sumar autoridades, sumar académicos, sumar a conocedores, sumar estructuras sociales y sumar organismos internacionales. Ese es uno de los puntos de enorme valor. Y dos, que estamos en toda la disposición. Y esto dijo la titular del DIF, Laura Barrera. Vamos a encontrar juntos, de la mano de todos, herramientas teóricas, metodológicas y prácticas, precisamente para todo lo que podamos nosotros aterrizar en nuestros centros de atención infantil. Es el turno de Flor Hurtado. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, noches.
Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y comenzamos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Él hizo un llamado a la población para poner un alto a la violencia contra las mujeres y pidió crear un frente común fuerte, firme y con contundencia que destierre esta problemática de nuestro país y castigue a los responsables. Esto lo dijo en Chilpancingo, Guerrero, donde puso en marcha los programas Pinta tu Fachada y Cuarto Rosa. ¡Alto ya! ¡Vamos todos contra los violentadores de las mujeres, los que las lastimen, las que las agreden, los que incluso han llegado a hacer que pierdan la vida! No permitamos que un hombre más le quite, le arranque la felicidad y la vida a ninguna mujer de Guerrero, a ninguna mujer de México. Ahí mismo en Guerrero, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales en Cochoapa, El Grande. Informó que invirtieron 25 millones de pesos para la puesta en marcha de esta obra, cuyo objetivo es abatir el rezago social y mejorar las condiciones hídricas de la población. Esta planta tratará el 95% de las aguas residuales en la localidad. Todas estas obras son muy grandes, son muy importantes. El presupuesto que tiene Conagua y que ha invertido en cuidar el agua es de más de 181 mil millones de pesos. La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Ana N. Se trata de una maestra de inglés acusada de abusar sexualmente de 11 menores en el jardín de niños Juan Ruiz Cabañas y Crespo. Esto está ubicado en el municipio de Chapala. Al respecto, la Secretaría de Educación Estatal informó que no tolerará ninguna conducta de los abusos en los planteles y colaborará completamente con la Fiscalía para esclarecer el caso. ¿Qué hay de las víctimas? Bueno, pues la dependencia aseguró que los pequeños y sus familiares tendrán apoyo psicológico para que superen el trauma que implica abusos de este tipo. En Tamaulipas, la Procuraduría del Estado confirmó la desaparición de la ciudadana española Pilar Garrido, cuyos familiares reportaron su ausencia desde el pasado domingo a través de las redes sociales y presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la entidad. La Fiscalía descartó que se trate de un secuestro toda vez que no se ha solicitado ningún rescate. Sin embargo, la hermana de la víctima aseguró que Pilar, de 34 años, fue sustraída a la fuerza por personas armadas. Ya se implementó un operativo de búsqueda en el cual participan policías estatales y federales. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Muy buenas noches. Buenas noches. 5 niños mexicanos ganaron el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, esto en Kuala Lumpur, en Malasia. Resolvieron 70 operaciones aritméticas en menos de 5 minutos. Superaron a 900 niños de 30 países, entre los que destacan Alemania, Estados Unidos y China. El pequeño Sergio Chapa le fue otorgado el título de gran campeón. Los menores resolvieron las operaciones visualizando el ábaco Soroban, una técnica aprendida en Aloha Mental Arithmetic México. Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte del presidente Peña y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de sus cuentas en redes sociales. Tras el triunfo, fueron recibidos por el embajador de México en Malasia, Félix Corona. Lo invito a ver este trabajo de Notimex. Impulsado por la compañía Marionetas de la Esquina, el Centro Cultural La Titería Casa de las Marionetas es un espacio que integra las artes con los títeres para estimular el desarrollo de los niños. Empezamos a pergeñar la idea de un centro cultural dedicado a el arte escénico para niños con títeres. Entonces logramos muy poco a poco, con mucho esfuerzo, este espacio. A través de un concurso logramos el terreno, después apoyos de diferentes organismos. Este espíritu nace con el objetivo de enseñar, pero sobre todo de hacer un teatro para niños con calidad. Cuando hablo de calidad es pensar que los niños son seres exactamente con la misma inteligencia de nosotros, únicamente con un poquito menos de información. Información que los adultos estamos obligados a darle, ya sean los maestros, ya sean los artistas, ya sean los padres, los tíos, los abuelos, saber que esos niños son el recipiente de todo lo que los adultos les decimos. No sé si somos los mejores, no sé si somos los medianos, lo único que le quiero decir es que ese compromiso está
imbuido es parte de la esencia de todos los que aquí trabajamos, la calidad para los niños. Con más de 40 años dedicándose a los títeres, Lucio Espíndola, uno de los fundadores de este espacio, ha sido un referente e impulsor de este tipo de teatro en México y por tal motivo ya se le prepara un homenaje por su trayectoria. Crear un títere no es hacer una bolita con un ojito, algunos lo hacen, pero en el caso de Lucio, lee a fondo los personajes, analiza el carácter como un buen actor, porque él ha sido un muy, muy buen actor, y entonces concibe al personaje. Y eso nos permite a nosotros que ese títere tenga la expresión suficiente para llegar a la emoción del público. Vamos a sacar un libro de Lucio con sus títeres y muchos escritos que ha hecho a través de los años de por qué trabaja con títeres y cuál es su concepto de los títeres. Y también yo voy a sacar uno sobre dirección de escena. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Escuche esta historia. Irma Camacho García, alcaldesa de Temixco, falleció esta tarde víctima de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 67 años. Camacho sucedió a Gisela Mota Ocampo, alcaldesa electa para el trienio 16-18, quien fue asesinada por un grupo armado en enero del 16 en el interior de su casa al otro día de tomar protesta como presidenta. La alcaldesa llevaba unas cuantas horas como presidenta municipal y la matan. Entra en su lugar la suplente Irma Camacho García y hoy murió víctima de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 67 años, nos ha confirmado su esposo Manuel Irimoto Soshino. Le voy a programar avisos y yo regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Saludo a Rafa García Villegas. La pieza que viene es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos a la información cultural. El Museo del Estanquillo abre sus puertas a una exposición en la que podremos conocer mejor los proyectos culturales en los que se aventuró Carlos Monsiváis y la relación estrecha y fructífera que sostuvo con sus cómplices en la cultura nacional. En el Museo del Estanquillo hay una nueva exposición dedicada a Carlos Monsiváis, pero no como coleccionista o cronista, sino como escritor y crítico de arte a través de sus vínculos con otros personajes de su generación. Así nace Monsiváis y sus contemporáneos. Pero justamente la colección también nos permitió empezar a explorar una faceta que hay que reivindicar y que hay que recordar plenamente. El Carlos creador literario, el Carlos con ese trato con los escritores, con sus contemporáneos, no solo con los contemporáneos, es decir, Novo, Villaurrutia, que fue en un momento además de transición, sino con sus contemporáneos y las empresas culturales, las causas perdidas. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. Tu turno de nuevo, Jorge, adelante. Gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, hoy por la mañana, mediodía, se inauguró y se presentó ya el torneo, el primer campeonato mundial de frontball en nuestro país. Va a ser sede la Ciudad de México, esto en el Deportivo José María Morelos y Pavón, en el barrio de Tepito. Son más de 70 atletas de 20 países en las categorías de elite varonil y femenil, además de varonil sub-17, 25 países. Serán 5 días a partir de hoy hasta el sábado 22 de julio, donde se podrá observar el mejor frontball del mundo y la entrada es gratuita. La actividad inicia a partir de las 9 de la mañana. Cabe destacar que los mexicanos son favoritos para llevarse el título. Estás en tu casa, toda la gente te está apoyando, pero una vez liberando los nervios, todas las cosas salen bien. La gente muy amable, la gente muy cordial, incluso trata bien a los demás países. No es algo ilógico que la gente de aquí vaya a tratar mal a los que vienen de fuera, ¿no? Ya no volverían a venir. Vamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Este día
se dio unos partidos de 2 mexicanos, pero ayer por la noche también hubo actividad. El cerrador sinaloense Roberto Osuna consiguió su salvamento número 23 de la campaña durante la victoria de los Blue Jays de Toronto sobre los Medias Rojas de Boston 4-3. El cañón colgó el 0 en el último episodio con un ponche sin permitir hit. Por su parte, Giovanni Gallardo llegó a 4 victorias con los Marineros de Seattle, que dominaron 9-7 a los Astros de Houston, equipo número 1 de la Liga Americana. El michoacano de 31 años lanzó el 9º capítulo en el que permitió apenas un imparable. Sin carrera, la victoria se consumó en el 10º rollo. Vemos en pantalla lo que ocurrió hace unos momentos. Por los Yankees, Luis César lanzó 3 entradas y 2 tercios y no le fue nada bien, permitiendo 4 hits, 3 carreras y solo recetó 2 ponches. Al momento, Yankees 6, los Mellizos 3. En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles están ganando 1-0 a los White Sox de Chicago. Por este equipo, por los White Sox, Miguel González, el mariachi, tuvo una buena salida, 6 completas, 5 hits permitidos y una carrera con 5 ponches. Revisamos más resultados del béisbol de las Grandes Ligas. En estos momentos, el equipo de Milwaukee 3-4 con los Piratas de Pittsburgh. Este partido ya terminó. Arizona 11-2 a Cincinnati. Chicago, los Cubs 1-1 con el equipo de Atlanta. Seattle 1-6 con el equipo de Houston. Otros resultados: los Padres de San Diego 6-8 a Colorado. Tampa Bay está empatando a 2 con los Atléticos de Oakland. Washington empata 1 con los Angelinos de Los Ángeles y Cleveland 0-0 con el equipo de los Gigantes de San Francisco. En la Liga Mexicana de Béisbol hay actividad este día. Revisamos los partidos. Veracruz 3-5 con Monterrey. León le está ganando 13-4 a Saltillo. Oaxaca 3-0 a Monclova. El equipo de Pericos de Puebla 5-3 al equipo de Aguascalientes le está ganando. Los Diablos Rojos del México están cayendo 4-5 con los Olmecas de Tabasco. Tijuana empata 3 con el equipo de Piratas de Campeche. Laguna igual a 1 con Quintana Roo. Y Durango está siendo apaleado 0-10 por los Leones de Yucatán. Michael Matthews se quedó con la etapa número 16 del Tour de Francia, con lo que logró su segundo triunfo de forma consecutiva. Detrás de él llegó el noruego Edvald Boasson-Hagen y la tercera posición fue para el alemán Dejan Kolb-John. La tabla general se mantiene sin cambios, con el británico Chris Froome con el maillot amarillo, seguido del italiano Fabio Aru y como tercero Romain Bardet de Francia. Mañana la etapa 17 se corre de Namur a Serre-Chevalier. Copa Oro 2017, mañana arrancan los cuartos de final. Costa Rica contra Panamá, 17 horas, y Estados Unidos contra El Salvador a las 20 horas, tiempo del centro de México. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente noche. Gustavo, regreso contigo. Buenas noches. Buenas noches. Comenta Carlos Ramos para usted. Una de las estrategias en el combate al crimen organizado es creer que obstruyendo sus finanzas se debilita su poder, cosa que ha resultado un fracaso. El adelgazamiento de nuestra economía ha pegado al país, a la sociedad. El poder de los cárteles no se ha erosionado porque sus mecanismos de financiamiento y manejo de dinero burla a las instituciones. Sus triangulaciones operan con la complicidad que les permite hacerse de armas y dinamizar el trasiego de drogas o cobro de rescates por secuestros. El daño se le ha procurado al contribuyente, que cada día atraviesa por difíciles caminos para demostrar que sus ingresos son lícitos. Han dañado a la economía doméstica, han pegado fuerte en el manejo de efectivo. La persecución fiscal es apabullante, la fiscalización bancaria llega ya al extremo. En Estados Unidos, el mayor mercado de drogas y armas en el planeta, hay libertad de movimientos financieros para la sociedad. Sus intercambios y compras son en efectivo, sus operaciones bancarias libres. Usan tarjetas de crédito o de débito sin ser investigados al momento de la firma. Agilizan sus contratos de compraventa inmobiliaria. Tan es así que el producto que más exportan al mundo es el dólar. Aquí en México, todos somos sospechosos de lavar dinero. Nuestros pagos son en moneda legal, el peso, observados como ilícitos. Y mientras el crimen organizado, la delincuencia, los narcotraficantes se fortalecen y su poder vence los esfuerzos nacionales en su contra. Algo entonces está fallando. Pero en tanto, somos millones de mexicanos que pagamos las consecuencias del enorme fracaso que ha significado en México la lucha contra los malos. Ellos, los pistoleros, no necesitan pasar su dinero por Hacienda para cometer fechorías. En cambio, nosotros sí estamos obligados a demostrar que no somos unos delincuentes. Soy Carlos Ramos Padilla, la mejor de todas las noches. Carlos, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Ana Cristina y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde,
lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros, este equipo, lo invita a que mañana, en punto de las 9, 21 horas, tiempo del centro de la República, se entere con valor y con verdad bajo la conducción de Leti Carvajal. Este reportero se va a tomar unos días, no sé si merecidos, pero sí bien necesarios. Nos encontramos dentro de una semana y media. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.